Comenzamos tema 5 y vamos a estar hablando de los ciclos económicos, es decir, cómo se comportan las variables a través del tiempo, y este tema engloba todos los datos que acabamos de calcular desde el tema 3 al tema 4. Ok, los ciclos económicos es el perfil más o menos regular de una expansión, recuperación y contracción o recesión de la actividad económica. Es decir, vamos a ver cómo se comporta cuando baja el crecimiento económico, es decir, cuando puede haber contracciones o recesiones o depresiones, y cuando comienzan los periodos de recuperación o expansión de la economía, de la actividad económica, en torno a una senda de crecimiento tendencial. Es decir, lo podemos comparar con cómo debería de comportarse la economía. Si ustedes se acuerdan, estaba lo normativo y lo positivo. Lo positivo es ver cómo se comporta en realidad el crecimiento económico, y lo normativo sería cómo debería de comportarse, y a eso le llamamos senda de crecimiento tendencial o PIB tendencial, o también podríamos decir que es nuestra frontera de posibilidades de producción. Sí, la tendencia es como nuestra frontera de posibilidades de producción. La senda tendencial es el camino que sigue el PIB si los factores de producción estuvieran usados en su totalidad, ¿sí? Estar en una frontera de posibilidades de producción, es decir, ser eficientes, utilizar todos nuestros recursos de la mejor manera. En una cima cíclica, la actividad económica es elevada en relación a la tendencia, y en un fondo cíclico, es decir, cuando yo estoy muy arriba en el crecimiento económico, tengo una tendencia elevada en relación a tengo una situación elevada con respecto a la tendencia, y en un fondo cíclico, es decir, cuando llego a mi punto más bajo de crecimiento económico, se alcanza el punto más bajo de la actividad económica. Durante una recuperación o expansión, aumenta el empleo de los factores, lo que constituye una fuente de incremento de la producción. Esta puede ser por encima de la tendencia, porque los trabajadores hacen horas extras y las máquinas se utilizan en varios turnos, ¿sí? Es decir, que cuando hay mucho crecimiento económico, yo voy a tener muchas personas empleadas trabajando. Por lo tanto, ¿qué debería de pasar con el desempleo? Disminuir. Si ustedes se fijan, ahí irían en una relación contraria. Aumenta el crecimiento, baja desempleo, ¿sí? Aumenta uno, baja el otro, relación inversa o contraria. Y aquí tenemos las etapas del ciclo económico. El ciclo económico tiene 4 etapas. La primera es el auge, ¿sí? Como el punto más alto, por eso lo tengo en este orden. La segunda es la recesión, es decir, cuando la economía comienza a bajar. La siguiente es la depresión, es decir, cuando cae a su punto más bajo. Y luego, después de ese punto más bajo, comienza otra vez a recuperarse o comienza la etapa de expansión. Estas son las 4 etapas del ciclo económico. Ahora, es importante entonces comprender a qué nos referimos con recesión y con depresión económica. La recesión económica es una época en la que el PIB real se reduce por lo menos 2 trimestres consecutivos. Es decir, cuando el PIB cae consecutivamente 2 trimestres o por 6 meses, ¿sí? En 6 meses cayó mucho consecutivamente, entonces yo hablo de recesión. El PIB real, entonces, es la medida de la producción concreta de bienes y servicios en cierto periodo. ¿Se recuerdan? Esto lo vimos en el tema 2. Cuando el PIB real baja, se produce menos. Entonces, si se produce menos durante 2 trimestres consecutivos, yo estoy en una recesión económica. Sin embargo, si esa recesión se prolonga por más de 6 meses, entonces yo lo voy a llamar depresión económica. Esa sería como la diferencia entre recesión y depresión. Recesión es que el PIB caiga por 2 trimestres consecutivos, es decir, durante 6 meses, pero si el crecimiento económico sigue cayendo por más de 6 meses, entonces yo voy a estar hablando de una depresión económica. ¿Sí? Entonces la depresión es una recesión prolongada y profunda, que siga cayendo el PIB por más de 6 meses. Eso va a depender de los autores. Esto es lo que dice el libro base de la clase, que es el de Dornbusch. Y vamos a tener además 3 tipos de variables, ¿sí? Variables procíclicas, contracíclicas y acíclicas. Las variables procíclicas son aquellas que siguen el crecimiento económico, es decir, yo tengo mi crecimiento económico. Si la inflación se comporta de forma muy parecida al crecimiento económico, entonces la variable es, o la inflación es procíclica. Este sería como el ejemplo de una variable procíclica. La inflación es una variable procíclica. ¿Por qué es una variable procíclica la inflación? Porque sigue el crecimiento de la economía, sigue la forma o el movimiento
del crecimiento económico. Las variables contracíclicas son aquellas variables que van contrario al ciclo de la economía, es decir, si la economía baja, la otra variable aumenta, ¿sí? Van en sentido contrario, eso es contracíclica. Y ahí tendríamos como ejemplo el desempleo, ¿sí? Que si hay mucha producción, baja el desempleo, entonces aumenta uno, baja el otro. Entonces van en sentidos contrarios. La procíclica van en el mismo sentido. Y las acíclicas es que no se comporta ni de forma igual ni de forma contraria, es decir, no sigue al ciclo de la economía ni va en contra del ciclo de la economía, sino que la variable va por su propio lado. En este caso sería como un ejemplo el IDH. ¿Sí? El IDH no sigue ni al ciclo de la economía ni va en contra, sino que él se mantiene en su propio ciclo. Ahora, para poder ejemplificar esto, traigo una gráfica hecha en Excel. La fuente de los datos es para crecimiento económico, que CE, para inflación y para tasa de interés activa real. Miren, TIAR es tasa de interés activa real, activa. Los datos fueron obtenidos del Consejo Monetario Centroamericano y la tasa de desempleo abierto son datos obtenidos del Banco Mundial. ¿Sí? Entonces estoy basándome en datos que se recopilaron por fuera del país y que vienen también de datos del Banco Central y del INE. Entonces, fíjense bien, para que yo pueda calcular o que pueda dibujar bien un ciclo económico, yo en el eje de las X voy a colocar los años y en el eje de las Y voy a colocar los porcentajes, es decir, voy a colocar crecimiento económico, inflación, tasa de interés real y TDA. Pero vamos a ir uno por uno, es decir, vamos a ir relacionando el año con el crecimiento económico. Primero vamos a graficar crecimiento económico. Miren, aquí está. La línea amarilla va a ser crecimiento económico, la línea gris o azul bajito, la inflación, la línea naranja, la tasa de interés real activa y la TDA, la tasa de desempleo abierta. Entonces vamos a ver primero cómo se comportó el crecimiento económico de 2008 a 2019. Fíjense bien, veníamos de crecer casi un 5% en 2008. En 2009 caemos por la crisis política interna y por la crisis financiera de 2008 internacional de Estados Unidos y luego comenzamos otra vez a aumentar. Entonces fíjense bien, venimos de un auge, si ustedes se fijan, este es un auge, esto que está aquí, toda esta área es recesión y en 2009 caemos a una depresión, que es el punto más bajo, y luego otra vez comenzamos expansión, miren, se expande la economía. Y luego se ha mantenido casi estable. Aquí encontramos un punto auge otra vez y miren otra vez, recesión. Caemos al punto más bajo, que sería una semidepresión, no podemos decir que es una depresión como tal, pero caemos otra vez y volvemos otra vez poco a poco a aumentar. Y durante 2014, 2015, 2016 se mantuvo casi estable la economía. Ya en 2017 vuelve a aumentar, miren, otro auge y luego caemos en una recesión. Todavía no hemos caído en la depresión. Creo que la depresión, el punto más bajo lo vamos a tener en 2020, que va a ser probablemente negativo el dato del crecimiento económico. Entonces ese sería el comportamiento del crecimiento económico y la identificación de las etapas del ciclo, ¿sí? Algunas puede ser que no se vean tan explícitamente, pero las podemos ir como visualizando si vemos los datos de a poquito, ¿sí? Ahora vamos a ver la inflación cómo se comportó. Miren, la inflación tuvo un comportamiento muy parecido al del crecimiento económico. Miren, veníamos de tasas de inflación de arriba del 10% y vamos bajando. ¿Sí? Vamos bajando. Entonces, ¿qué tipo de variable sería la inflación en este caso si sigue el comportamiento del crecimiento económico? Sería una variable procíclica. ¿Sí? Sería una variable procíclica. Sigue el ciclo del crecimiento económico. El crecimiento económico como tal no es procíclica, ¿verdad? Conste. Yo, para definir una variable procíclica, contracíclica o acíclica, yo voy a comparar la variable con el crecimiento económico. El crecimiento económico como tal ya está dado, lo asumimos como dado. Entonces, este es el comportamiento de la inflación. Estos son datos reales. Esto que están viendo aquí es la tasa de interés real, miren. Cuando baja la producción, las tasas de interés, ¿qué pasan? Aumentan, claramente, porque si baja el ingreso de la gente, es muy riesgoso que las personas me puedan comprar. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Contraer la economía. Contraigo la parte monetaria y aumento tasas de interés. Luego, para que vuelva a crecer la economía, entonces bajo las tasas de interés. Miren, en el momento que van bajando las tasas de interés, ¿qué va pasando con la economía? Va aumentando. ¿Sí? Entonces, esta sería una variable
contracíclica, según cómo se está comportando. Miren, baja el crecimiento económico. ¿Qué pasa con la tasa de interés real activa? Aumenta, van en sentido contrario, contracíclica, ¿sí? Ese sería el comportamiento de la tasa de interés real. Y si ustedes se fijan, la tasa de interés real activa se mantiene casi siempre positiva. Bueno, siempre se mantiene positiva. Entonces, ¿qué puedo decir yo? ¿Hay ganancia o pérdida de competitividad? Ganancia o pérdida de poder adquisitivo. En este caso hay ganancia de poder adquisitivo, ¿sí? Porque se mantiene positiva. Y yo digo, es una variable también contracíclica. Les estoy dando como las pistas para el análisis que se necesitan en este tipo de gráficos. A través de todo lo que yo le voy dando a usted, usted puede redactar algo sobre el análisis del comportamiento macroeconómico de todas estas variables. Y el último es la tasa de desempleo abierto, que es la gris, sí es la gris. Y esta, si ustedes se fijan, es un tanto como distinta, pero podemos encontrarle como un sentido. Vamos a ver, en los primeros años se mantuvo como acíclica, no seguía el ciclo de la economía. Sin embargo, a partir de 2012 ya empieza a tener un razonamiento un poquito más lógico. Miren, aquí en 2012 el crecimiento económico fue un tanto alto, ¿sí? En comparación con 2013. Miren, fue más alto 2012 que 2013. Y la tasa de inflación fue más baja en 2012 que en 2011, ¿sí? Y más baja que en 2013. Entonces, ¿qué puedo decir yo aquí? Que a partir de aquí ya la variable se convierte en una contracíclica. Antes de 2012 se comportaba cíclicamente, no seguía el ciclo de la economía. Miren, no tiene ninguna relación. El desempleo va por un lado y la tasa de crecimiento económico va por otro. Pero a partir de 2012 aumenta la producción, baja la tasa de desempleo. Entonces aquí ya empieza a tener un sentido un poquito más económico. Ya empieza a decir, ok, sí, ya están teniendo relación la producción con el empleo. Y miren, después baja la producción. Y si baja la producción, yo voy a tener gente desempleada buscando trabajo. Y entonces, ¿qué está pasando con el desempleo? Va incrementándose. Miren. Y la brecha se va haciendo cada vez más alta. Cuando en 2017 el crecimiento económico vuelve a incrementarse o vuelve a tener un repunte de auge, ¿qué pasa con el desempleo? Baja. Miren, van en sentido contrario. Aumenta una, baja la otra. Y luego, el crecimiento económico baja. Miren, va bajando hasta 2019. ¿Y qué va pasando con el desempleo? Se va manteniendo constante, manteniendo una relación inversa. Entonces yo puedo definir que a partir de 2012 la tasa de desempleo es una variable contracíclica, ¿sí? Entonces todo lo que yo les acabo de decir, ustedes lo pueden redactar en un párrafo y escribirlo de forma sintética. Entonces, ¿qué necesitaría yo de análisis en este tipo de gráficas? Que ustedes me indiquen cómo se comporta el crecimiento económico, es decir, cuáles fueron las etapas del crecimiento económico, cuándo hubo auge, cuándo hubo expansión, cuándo hubo recesión, cuándo hubo depresión. Que me indiquen cuál es la relación de las variables, es decir, de la inflación, de la tasa de interés y de la TVA con respecto al crecimiento económico, si son contracíclicas, procíclicas, acíclicas, cómo está esa relación. Y eso, básicamente eso, que ustedes me hablen de las etapas y de si son variables cíclicas, procíclicas y contracíclicas, ¿sí? Entonces estos serían ciclos económicos y cómo se analiza dentro de la economía este tipo de variables y este tipo de comportamientos.